Buenas noches, nuevo programa de En Profundidad en un día importante. Hoy ha sido el anuncio de Hermes Wiener respecto, al aumento salarial, con ciertas particularidades. Me parece una forma bastante inédita de dar a conocer los aumentos de salarios. En tanto y en cuanto, se atribuye una masa, una cierta cantidad de fondos que luego van a ser distribuidos de acuerdo a una tablatura muy especial. Obviamente uno está acostumbrado a que se diga, los docentes tienen tanto, los policías tanto. Adoptó otra metodología el gobernador Hermes Wiener. Creo que demuestra lo que ha sucedido en el día de hoy, que las finanzas, que hasta hace unos meses estaban muy bien, hoy no se encuentran de la misma forma, algo que no es absolutamente atribuible a la gestión del Frente Progresista en Santa Fe. Si ustedes toman nota, en Córdoba, y estoy hablando de las provincias ricas, ni hablar de lo que sucede en provincias que son subsidiadas directamente por el Estado Nacional, pero habrán visto los problemas que tiene Schiaretti en Córdoba, estarán al tanto de los problemas que tiene Scioli en la provincia de Buenos Aires con un déficit crónico, y ahora se suma Santa Fe. Toda esta cuestión, todo esto que aparece ahora en la superficie, más allá del repudio docente, uno escuchaba hoy las declaraciones de los sindicalistas criticándolo, lo cierto es que tiene que ver con un país que no ha tocado fondos. Alguna vez a Borges le preguntaron, maestro, han tocado fondo, y dijo, a los argentinos nos han robado hasta el fondo. Siempre se puede estar peor, esa es la conclusión. La crisis agropecuaria que mantuvo en vilo al país durante tanto tiempo, la cerrazón de la Casa Rosada para trabajar sobre lo que hay que trabajar, es decir, dejar de lado esos faraónicos proyectos como el Tren Bala. ¿Vieron? Ya no se habla más del Tren Bala. Ahora estamos con aerolíneas. Yo creo que lo de aerolíneas, miren, es más una concesión que se le da a Cristina para que no venga de nuevo Néstor y le diga, si fracasa el proyecto en el Senado, Cristina, vayámonos, que otra cosa, porque yo sé, es políticamente correcto decir que está bien restatizar, que el Estado tiene que tener su línea de bandera, pero francamente la Argentina no está en condiciones de afrontar una deuda de 900 millones. Ustedes vieron que el patrimonio de aerolíneas es escasísimo, hay muy pocos aviones volando. Sin embargo, toda esta semana y la otra va a estar consumida por este tema. El Senado le va a dar el tema de la restatización. Es un proyecto que se modificó totalmente. ¿Saben quién lo había hecho? Néstor Jaime. Ricardo Jaime, perdón. Jaime es como decía Juez, ¿no? Poner a un vampiro en un banco de sangre. Estuvo trabajando durante todos estos años, fue partícipe del quiebre de la empresa y se lo puso a armar, digamos, el proyecto que era de restatización para luego privatizarlo. Lo sacaron de cuajo, lo mandaron a la Casa Rosada, volvió a la Cámara de Diputados, proyecto nuevo. El gobierno está en un momento de extrema debilidad. Como decía Vicentico, yo te avisé. Este programa alguna vez han dicho, ustedes son muy críticos del kirchnerismo cuando todas eran loas, cuando bajaban índices de popularidad del 80-85%, y dijimos, cuidado, un líder que basa su adhesión en el temor y no en el cariño, en el afecto, en el amor que despierta en la gente, cuando le entra la primera bala, y estoy hablando eufemísticamente, le entran todas. Es lo que está pasando con el gobierno nacional. Pero nos vamos a ocupar de la ciudad de Rosario, vamos a hablar con el secretario de gobierno, algunos dicen el delfín del intendente, el futuro candidato a intendente, Horacio Girardi, tras la primera pausa comercial. Lo prometido entonces, está con nosotros Horacio Girardi, el secretario de Gobierno de la Municipalidad. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mauricio? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la municipalidad? Nosotros, yo vengo diciendo aquí que durante muchos años se pregonó
un gobierno provincial, un gobierno municipal en sintonía. Finalmente se dio. Gobierna Hermes Wiener la provincia, gobierna Miguel Lifchitz del mismo color político la ciudad. Y yo noto que hay como un declive, como que Rosario no pasa un buen momento. Puedes estar de acuerdo, en desacuerdo, replicar lo que quieras. Lo que sucede es que está resultando un año muy particular, ¿no? Indudablemente los últimos meses han sido muy complicados. El conflicto del agro también ha impactado en la región, ha impactado en las finanzas de los municipios, de las comunas, de la propia provincia, y ha cambiado el humor social, ¿no? Veníamos en un humor con grandes expectativas de futuro, muchos proyectos, muchas inversiones. La obra particular estaba funcionando muy bien, a ello asociado la obra pública, y es como que ha habido un parate interesante, ¿no? Entonces yo creo que hay que reacomodar los tantos, hay que tratar de no caer tampoco en el pesimismo, pero entender que es un año para actuar con prudencia, que las cuentas están muy ajustadas, y bueno, pensar que en un 2009 las cosas van a estar mejor. ¿Qué puede esperar el rosarino de acá hasta el final de año, teniendo en cuenta lo que vos decís, de que se trata de un año muy difícil, evidentemente? Parte del boom rosarino y de todo lo que se habló tenía que ver con lo que llegaba de las zonas rurales en materia de construcción y demás. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? ¿Ordenar la caja y recién, cuando cambie el panorama, pegar un salto hacia adelante? Yo creo que por empezar, ser muy prudentes con los números, eso desde ya, y creo que este segundo semestre va a ser más positivo. Están comenzando a realizarse un conjunto de obras privadas en todo el sector de la costa de la ciudad, que a la vez están asociadas a un conjunto de obras públicas que los privados tienen que garantizar, construcción de avenidas, de parques, de paseos, incluso algunos a nivel de barranca que van a ser verdaderamente llamativos, y todo eso conjunto con la obra del casino en la zona sur y obras complementarias que tiene que hacer el emprendedor allí, y las propias obras de los muelles que se están llevando adelante con fondos del Gobierno Nacional, van a dar un segundo semestre con mucho más optimismo, ¿no? Estuvo acá hace pocas semanas Boazo, que es en lo formal aliado de ustedes, pero el más crítico a la hora de criticar, redundancia mediante. Y dijo que, bueno, el gobierno de Lifchitz se ocupaba solamente de Costa Rica, que sería la zona donde se están haciendo obras, y que por lo demás ha dejado totalmente de lado la gestión. ¿Qué le responde? No, esto no es así. Jorge lo sabe, más allá de sus críticas. Yo creo que, bueno, se acercan las elecciones legislativas y todo el mundo tiene que diferenciarse y armar su discurso, pero la verdad que el gobierno municipal ha volcado y vuelca muchísimo de su presupuesto en los barrios, fundamentalmente a través del mecanismo del presupuesto participativo, y luego hay obras de infraestructuras como la de los ingresos a la ciudad, que han producido a nivel de los barrios esencialmente un cambio sustancial en la calidad de vida de los vecinos del sector, ¿no? Obras como las de Pellegrini, Boulevard Segui, Oroño, y bueno, todo otro conjunto de obras como la de Batlle y Ordóñez, la de Junín, que realmente están cambiando la ciudad, ¿no? Esencialmente en los barrios. Uno se maneja por la zona céntrica, trabaja allí, vive allí, y hace mucho tiempo que ve a la peatonal en obras. Y bueno, esto ocasiona, como vos decís, el mal humor del transeúnte, el mal humor del vecino, y a su vez hace como demasiado tiempo que se está trabajando en la peatonal. ¿Qué es lo que ha pasado y cuándo se termina esto? Bueno, ha pasado que es una obra muy compleja, donde se ha hecho todo el recambio de las cañerías, de todo el sistema hidráulico, de toda la parte eléctrica, y además, bueno, el plazo de obra es hasta finales de octubre. Estamos tratando de hacerlo lo más aceleradamente posible, pero llevar adelante una obra tan compleja, conviviendo con el uso comercial, con el tránsito masivo de la gente, es muy complicado, Pero bueno, hay que tener paciencia. En su momento recuerdo cuando se produjo todo el reciclado y el rediseño del Parque Independencia, también se dio un debate acerca de la complicación que tenían las obras, y luego una vez que la obra se culmina, la gente valora lo importante de haberla hecho, ¿no? Porque la verdad que la peatonal Córdoba estaba muy caída, muy golpeada, con muchas intervenciones de las obras particulares y de las empresas de servicios que la estaban dañando muchísimo, y tenía que tener este tratamiento integral de cambios de piso, de cambio de mobiliario urbano que se va a modernizar.
Y todo esto asociado al nuevo Código de Publicidad en la Vía Pública van a cambiar la imagen de ese sector de la ciudad tan utilizado, ¿no? Yo creo que el gran tema de acá a muchos años va a ser la inseguridad, ¿no? Y esto se palpa más allá de los grandes crímenes que ganan las portadas de los diarios en el día a día. ¿Cómo está Rosario en ese sentido? ¿Tienen los efectivos que hacen falta? ¿Hay carencia de policías? ¿Qué registro tienen de esto? Bueno, yo creo que lo positivo, que era un poco lo que usted planteaba al comienzo, hay una muy buena coordinación con el Ministerio de Seguridad y con la policía en la actualidad, ¿no? Que antes nos costaba bastante más. En lo que hace a cantidad de efectivos, yo veo que hay un esfuerzo por incorporar. Creo que Rosario necesita más efectivos de los que tiene, por la escala de la ciudad, por la complejidad de la ciudad. Y en lo que hace a los indicadores de inseguridad, si bien es indudable que todos sentimos esta sensación de inseguridad en algunas zonas de la ciudad, estamos bastante mejor que otras ciudades de nuestra escala en el país y en la región, ¿no? Incluso comparado los indicadores con la propia ciudad de Santa Fe, Rosario muestra datos bastante más alentadores, ¿no? Lo que ha sucedido en el Consejo, en las últimas sesiones, donde no le fue tan fácil poder aprobar los proyectos, pese a que tienen mayoría, ¿cómo se puede explicar, vos que sos un poco el funcionario más político del gabinete? Yo creo que el escenario de tener mayoría ha abierto una etapa diferente en el Consejo, donde el bloque oficialista carga con toda la responsabilidad de sacar adelante los proyectos complejos, los proyectos en donde de alguna manera hay que pagar un costo político. En otros momentos necesitábamos llegar a acuerdos, negociar con bloques de la oposición para sacar adelante determinadas iniciativas, y los propios bloques opositores se sentían con mayores niveles de responsabilidad. Hoy hay un poco un corrimiento de esas responsabilidades, llegados temas como el boleto u otras situaciones similares, la posición es bueno que lo asuma el bloque oficialista, y esto de alguna manera ha llevado o ha complicado un poco la relación con los bloques de la oposición, pero nuestra vocación y nuestra voluntad es tratar de seguir concertando, de seguir dialogando. Recientemente, hace unos días, el intendente Lifchi convocó a todos los bloques del Consejo Municipal para dialogar agenda abierta. Y bueno, creo que tenemos que darnos ese camino porque más allá de las disputas políticas y la elección cercana, Rosario requiere que tratemos temas muy importantes de políticas de Estado entre todos. ¿Lo ves a Lifchi con las pilas puestas, como se dice habitualmente? ¿Lo ves como, hemos dicho acá, es el sucesor natural de Hermes Wiener? Se enojan los peronistas, pero yo digo que pasarán tal vez décadas para que el peronismo vuelva al poder en la provincia, y me parece que el hombre indicado es Lifchi. Yo la verdad que lo veo muy bien, a Miguel muy enfocado. Estamos ha sido un semestre de turbulencias, pero bueno, de eso también se trata, de estar conduciendo en las buenas y también poniéndole el pecho en las malas. Y lo veo muy entusiasmado con el futuro de la ciudad, de la región, y en una muy buena relación y sintonía con el gobernador Wiener, lo cual creo que es marca un futuro interesante para toda la región. ¿Qué va a pasar? Te lo pregunto como interesado por ser simpatizante de Newell's, pero además es uno de los temas que se habló en la ciudad, con este acuerdo al cual se habría arribado en un momento con Eduardo López y que después no se habló más de la cuestión. Bueno, allí lo que hemos hecho es de alguna manera parar un poco el tema, abrir una serie de mesas de diálogos y de intercambio con los distintos sectores de la actividad política rojinegra para tratar de sondear cuáles son los acuerdos en los que podemos avanzar y cuáles no. Y me parece que a esta altura de la cuestión es lógico esperar que se den las elecciones a nivel de Newell's y que luego con una conducción renovada nos sentemos nuevamente a ver cómo terminamos de resolver estas situaciones que hay que resolverlas. O sea, es un espacio público de la ciudad emblemático y no podemos tenerlo allí con un acuerdo provisorio, ¿no? Además, muchos se rasgan las vestiduras diciendo no se le puede conceder a la municipalidad la parte del gimnasio. Recién veníamos para el canal y veíamos un club cerrado, un club sin actividad. Creo que algo hay que hacer, ¿no?
Yo creo que sí, varias de las fórmulas que se habían propuesto con las correcciones que se puedan hacer, creo que eran una alternativa. Lo del uso compartido del gimnasio era una forma de darle una vitalidad y de que además la municipalidad asumiera su mantenimiento, es decir, mantener una serie de infraestructuras que son importantes para la ciudad, más allá de que las tenga Newell's. Y lo mismo en la cuestión de las obras del estadio. Parece que en la medida que Newell's pueda terminar su estadio con las características que está solicitando la AFA y la FIFA, le dejan a la ciudad otra infraestructura a la altura de la circunstancia que, por ejemplo, en algún momento le pueden dar la posibilidad de traer otro nuevo mundial o otro torneo juvenil, como oportunamente se ha dado, ¿no? Estamos dialogando con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, Horacio Girardi. Tras el corte vamos a ingresar en algunas cuestiones políticas. Volvemos. No habrá en el 2011 oportunidad de que el intendente sea reelecto, opción de la cual ya hizo uso. Los nombres para sucederlo no son más de 3 o 4, y el principal es Horacio Girardi. Cuando lo invitamos la última vez dijo no, falta mucho para las elecciones. Supongo que hoy va a decir no, falta mucho para las elecciones, pero estamos más cerca. Sigue faltando mucho, sigue faltando mucho. La verdad que todo este tiempo en la política argentina es mucho tiempo, es mucho tiempo. Y bueno, estamos enfocados en lo nuestro, en cumplir bien la tarea al frente de la Secretaría de Gobierno, muy conformes con el equipo que estamos conformando y bueno, apoyando para que esta segunda gestión de Miguel Lifchitz sea mejor que la anterior, si es posible. Pero si te dicen, bueno, a la cancha, ¿estás preparado? Bueno, los jugadores estamos para jugar, ¿no? Nosotros que venimos trayendo una militancia desde los 17, 18 años, siempre los desafíos hay que asumirlos. Pero bueno, en mi caso soy un hombre de partido y lo que oportunamente defina mi partido será lo que acataremos y nos pondremos en el lugar que nos corresponda. ¿Notás que ha habido un cambio en la relación del gobierno nacional con el socialismo, con la gestión provincial y específicamente con la municipal tras la posición que adoptó muy dignamente Hermes Wiener en defensa de los intereses de los sectores rurales? Bueno, yo noto que por lo menos en esos meses de tensión hubo un cierto enfriamiento, un poco de malestar que se dejó trasuntar en algunos gestos. Tampoco fueron ni muy importantes ni muy duros, pero indudablemente la posición que adoptó el gobernador Wiener y el propio intendente Lifchitz no fueron del agrado de la presidenta, indudablemente, a pesar de que fue una actitud muy prudente, de mucha madurez institucional, una actitud propositiva, ¿no?, de criticar al gobierno nacional, sino de tratar de llevar al diálogo. Pero me parece que superado, por lo menos en partes, la crisis con el campo, se ha retomado una muy buena relación institucional. Bueno, días pasados el propio gobernador estuvo con la presidenta y lo mismo a nivel de la intendencia, ¿no? No notamos que haya ningún tipo de cuestión que se haya roto. Muchos analistas porteños, particularmente Rosendo Fraga, que maneja buena información, ligó los episodios sucedidos en Córdoba de los empleados estatales con lo que pasó en el Consejo en Rosario, como una represalia de lo que estábamos hablando, de la Casa Rosada, hacia la gestión socialista en la ciudad. ¿Vos crees que esto pudo haber sucedido o que es una visión bastante paranoide? Yo creo que sería forzar demasiado el análisis, ¿no? Pensar que los grupos que estuvieron actuando en el Consejo Municipal, si bien algunos respondían al Frente para la Victoria, no fueron los que llevaron adelante los hechos de violencia, de rotura, de agresión a los concejales, y me parece que sí se podría enmarcar dentro de un contexto nacional en donde todo se daba movilización contra movilización, debate contra debate, agresión contra agresión, y lo que se genera desde arriba muchas veces se contagia hacia abajo, ¿no? Entonces, si puedo violentar determinadas cuestiones a nivel del Congreso Nacional, también puedo hacerlo a nivel del Consejo Municipal en Rosario. Me parece que las actitudes políticas de los líderes políticos contagian para bien o para mal. Fuera de lo que es el socialismo, donde hay 3 patas, siempre se niega la interna socialista, pero está el lifchittismo, nuevo jugador, está el wienerismo y está el partido. ¿Estamos de acuerdo ahí? Todos somos el partido. Está bien.
Pero bueno, algunos hablan de internas que obviamente ustedes que son muy cuidadosos, se ocupan de mantener entre algodones. ¿Puede complicar esta división la sucesión? Es decir, puede haber grandes discusiones que ahora nos toca a nosotros, que ahora le toca a los otros, o esto va a salir por consenso, ¿crees? No, me parece que no. Yo creo que es indudable lo que usted plantea en lo que hace a referencia, ¿no? La referencia de Hermes es una referencia muy fuerte, también lo es la de Rubén Giustiniani y la del propio Miguel Lifchit, fundamentalmente en la última etapa. Pero creo que nuestro partido ha adquirido un nivel de madurez para tratar de alguna manera de canalizar y de consensuar estos matices internos que, bueno, en las últimas épocas hemos demostrado que lo hemos hecho muy bien y tenemos una gran proyección hacia el futuro si somos inteligentes, y creo que nuestros referentes y el conjunto de la dirigencia de nuestro partido está actuando con mucha inteligencia. La oposición política en Rosario atraviesa, bueno, crisis permanente, ¿no? Le es muy difícil al peronismo remontar la cuesta, ha habido cambio de autoridades, vamos a ver cómo se mueven. Los demás partidos prácticamente no tienen una presencia importante. ¿Cómo es la relación con el justicialismo? En términos generales es buena. En términos generales es buena, tanto con los referentes, digamos, que tienen que ver con la conducción partidaria provincial, como con los propios del Consejo Municipal, con sus matices. Indudablemente hay una relación muchas veces más fluida con el bloque de Gandola y Miatelo, pero por una cuestión de años de compartir la actividad política en la ciudad, una relación que se está comenzando a generar con el bloque de María Eugenia Bielsa y de Rosúa, pero tratamos de tener una relación razonable, ¿no? Donde no se corten los vínculos que se debe tener más allá de las diferencias partidarias. Creo que, y esta es una opinión muy personal, te voy a preguntar tu opinión, que la ley de internas abiertas, simultáneas y obligatorias es una verdadera porquería, porque, por ejemplo, el televidente desinformado vio alguna vez o votó alguna vez una lista integrada por referentes del socialismo y iba a Boazo. Hoy Boazo es el principal opositor. Me parece que debería modificarse, que debería cambiarse, hacerse más accesible, estar más en sintonía con la realidad. No sé cómo lo ves. Bueno, siempre los sistemas electorales son mejorables, perfectibles, creo que no hay ninguno que sea perfecto, algunos son mejores que otros. La verdad que nosotros hemos sido siempre partidarios de que los partidos políticos definieran las candidaturas al interior de cada una de sus estructuras con los mecanismos democráticos que le caben de acuerdo a la ley. Ahora, ante la alternativa de superar la ley de lemas, que fue verdaderamente un desastre para la cultura política de Santa Fe, este ha sido un sistema mejorador. En lo personal no puedo quejarme tanto porque me fue muy bien la vez que me presenté a una elección con este sistema, pero creo que siempre son perfectibles los sistemas electorales. Creo que lo que le falta al gobierno provincial, esta es una opinión política que te pido, es un articulador de políticas, un negociador. Alguna vez lo tuvo Hermes Wiener a Rubén Giustiniani y creo que la gestión ahí de Wiener pegó un salto notable. ¿Coincidís vos con esto? Alguien que negocie, porque tienen ustedes una mayoría en diputados que depende del vínculo con los aliados y son minoría en la Cámara de Senadores hegemonizada por el rautemismo. Y me parece que falta alguien que haga de nexo político. Bueno, yo creo que son los primeros meses, ¿no? Lo veo al doctor Bonfatti cumpliendo ese rol, pero creo que lo que hemos conformado es un equipo, ¿no? En donde Antonio desde el Ejecutivo, pero a la vez nuestras espadas legislativas, ¿no? Dipolina, Lamberto, Zabalza, cumplen también su tarea. Es un trabajo bastante complejo, dado que no tenemos las mayorías requeridas para leyes muy importantes, y me parece que tenemos que abordarlo así, en equipo, más que como alguien que unipersonalmente negocie con todos los sectores, ¿no? Horacio Girardi, muchas gracias por haber venido al programa y bueno, me parece que a fin de año ya vas a tener que decir si voy a ser candidato a intendente o no voy a ser candidato a intendente.
No, falta todavía la legislativa próxima en la que hay que ponerle mucho esfuerzo. Bueno, gracias por haber venido. Muy amable. Hacemos el corte y estará con nosotros el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Arturo Araujo. Hay temas muy importantes, la justicia está en el candelero a nivel nacional. Lo habíamos prometido, está con nosotros el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Arturo Araujo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la justicia está, aunque a lo mejor por allí no sea tapa de los grandes medios, viviendo un proceso, yo no sé si deliberativo, pero están con asambleas, hay mucho malestar. ¿Qué es lo que está pasando en la materia? Por parte del foro, es decir, Sí, por parte de los abogados, exacto. existe un malestar generalizado por el funcionamiento del Poder Judicial y sobre todo porque se ha estado bregando, reclamando muchas cosas desde hace años y no se advierten las respuestas que los colegas están pidiendo, pero la respuesta que también está pidiendo la comunidad, porque no nos engañemos que detrás de un profesional que reclama justicia hay un cliente que la está demandando. Claro. Y entonces, bueno, hemos tenido distintas reuniones internas en el Colegio de Abogados y finalmente acordamos conformar una asamblea, llamar a una asamblea general extraordinaria para tratar como único punto del orden del día la necesidad de la declaración de emergencia del Poder Judicial. Y bueno, y eso se obtuvo, se logró en forma unánime, vale decir que no, de los entre 80 y 90 colegas que estuvieron presentes en la asamblea, no hubo una voz disonante al respecto, ¿no es cierto? Y bueno, esta declaración apunta a que los poderes del Estado, los tres poderes del Estado, reaccionen y adopten las medidas que son de distinta entidad. ¿Las más importantes cuáles serían? En primer lugar, es imprescindible terminar de cubrir las vacantes que se han producido por renuncia de magistrados, habida cuenta que no se cubren vacantes desde la gestión de OBEI, ¿no es cierto? Es un aspecto muy importante. Y ahí entonces vemos como este problema, que es un problema del Poder Judicial, en ese problema la responsabilidad primaria es del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Porque tiene que a través del Consejo de la Magistratura proveer esas vacantes, proveer los candidatos ternas que se elevan después a la legislatura. Entonces, por eso nosotros planteamos la cuestión de la emergencia como una cuestión que involucra a los tres poderes del Estado, porque uno va y hace un reclamo a la Corte y dice, sí, está bien, esto me corresponde a mí, pero esta otra parte le corresponde al otro poder, entonces hay que ir a la otra puerta y a la otra puerta y a la otra puerta. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que a partir de la concientización de que hay una situación de emergencia del funcionamiento, los tres poderes del Estado se aboquen coordinadamente a encarar soluciones. El catálogo de dificultades en el funcionamiento del Poder Judicial es enorme. Es enorme, desde cosas importantísimas hasta cosas menores, pero por ejemplo, esta segunda circunscripción tiene su cabecera en Rosario, pero además tiene lo que se llama, bueno, delegaciones. Y en materia de edilicia da mucho que desear. En Casilda los tribunales, desde el punto de vista de edilicio, son un desastre. En Villa Constitución, otro desastre. En Cañada Gómez, también desastroso. Menicué es cierto también, pero pertenece a otra circunscripción. En cambio, San Lorenzo cuentan con un inmueble nuevo, especialmente construido a tal efecto, de manera que también están cómodos. Y en los tribunales también provinciales de Rosario, también los colegas tienen múltiples dificultades, pero cuando hablo de los colegas, hablo de los justiciables, porque es una sola cosa. Entonces, para tomar audiencias, hay una sala de audiencias, un ámbito grande en donde se toman 10 audiencias a la vez. Entonces usted calcule, está el que contesta en la audiencia, testigo, absolvente, en dos partes por lo menos en cada juicio, cada audiencia tenemos no menos de 30 personas gritando al mismo tiempo, no se puede. Por otro lado, hay un déficit muy importante en lo que hace a la organización del Poder Judicial.
Es decir, no estamos hablando de códigos, de procedimientos, sino estamos hablando de la estructura administrativa de gestión interna del Poder Judicial, y que ese déficit hace que buenos jueces, buenos magistrados, buen personal, como existe, como lo hay, trabajador, ¿no es cierto?, no rindan como corresponde. Es decir, el Poder Judicial, que desde el punto de vista brinda servicio y puede ser entendido como, no sé, un complejo logístico de que cada uno va haciendo distintos tramos, eso no funciona adecuadamente. Hay problemas de gestión administrativa que, vuelvo a repetir, dificultan las mejores intenciones, los mejores códigos, las mejores personas, que las hay, obviamente. También hay gente que no está adecuada a los tiempos, que hay que ayornarla, que hay que cambiarle la mentalidad, bueno, pero esos son los menos. Teniendo en cuenta lo que usted dice, ¿no?, que no se han cubierto las variantes, las cuestiones edilicias, uno inmediatamente linkea con la cantidad de causas que se deben estar acumulando. No sé si hay estadísticas, pero deben ser enormes, ¿no? Nosotros no tenemos estadísticas y no creo que el Poder Judicial las tenga en cuanto a causas, como usted dice, estancadas o paradas. Lo que sí podemos expresar es que hay un incremento importante de causas, y en algunos fueros, a la par de un incremento de causas, se ha incrementado la complejidad, es decir, todo lo que hace al derecho de familia. Los tribunales colegiados de familia advierten un incremento de causas, pero un grado de complejidad de las mismas que no existía antes. Y esto tiene, bueno, distintas razones y motivos. La crisis de la familia, la crisis por la que atraviesa la sociedad en general, los esposos, los hijos y demás. Y en ese ámbito aparece también un fenómeno que es realmente novedoso, de todo lo que refiere a la violencia familiar. Claro. Eso por un lado. En el ámbito laboral también se está produciendo un incremento de causas, quizás motivado por el mayor empleo, también eso genera rotación. Existe una mayor cantidad de causas en el fuero de daños y perjuicios, toda la problemática de daños y perjuicios, de manera que existen causas objetivas que podrían justificar este defecto de funcionamiento, pero también, por más que no se hubieran incrementado las causas, existe un defecto de funcionamiento que es propio del Poder Judicial, que pretendemos que se corrija. Y dígame, uno enciende la televisión, anoche lo veía mirando los programas periodísticos del domingo, se habla mucho de la inseguridad, Buenos Aires es un caos, los episodios se suceden, hay en marcha juicios políticos a jueces, las cuestiones de las tobilleras, bueno, hechos francamente horrorosos. ¿La realidad cambia en Rosario? ¿Hay menos jueces cuestionados? En Rosario está cuestionado todo el funcionamiento del fuero penal, ¿no es cierto? Y no porque, vuelvo a repetir, no porque no existan jueces capaces y probos, pero hay un defecto de organización tremendo. Son pocas las causas que finalmente se investigan, son pocas las causas que finalmente llegan a sentencia. Son muchas las causas que caducan. Claro. Hay una gran cantidad de causas llamadas NN, donde uno no identifica al autor del delito y están siendo acumulados o se acumulan en una fiscalía de causas NN y duermen el sueño de los justos y finalmente se archivan. Y son causas de gran utilidad para configurar lo que se llama mapa del delito, para ver cuáles son los delitos predominantes y demás. Entonces, existe también un déficit en ese aspecto, también motivado por una gran cantidad de causas penales. Acá está la ausencia del Estado también. Ayer leíamos y lo hablábamos fuera de cámara en el diario La Nación, que también en México hay un problema muy, muy grande y se han organizado para darle una respuesta íntegra. Claro, como en el caso anterior del funcionamiento del Poder Judicial, entendemos que el tema de la inseguridad no es un tema que le compete exclusivamente a la policía, ni exclusivamente al juez de instrucción o al correccional, sino que toda la comunidad tiene que estar involucrada. Y lo que usted expresa, que yo también lo pude confirmar vía internet, es que en México, ante la
la gran cantidad de delitos gravísimos, narcotráfico, secuestro y demás, las autoridades y la comunidad dijeron, bueno, hagamos algo. Y se pusieron de acuerdo en no menos de 50 puntos que deben ser encarados. Pero no encarados el siglo que viene, sino en 3 meses, en 6 meses, en 7 meses, y abarcan todo el universo de cuestiones de inseguridad. Y sobre todo, se requiere mucho la colaboración de la comunidad. Claro. Indudablemente son tiempos en que uno mismo tiene que cuidarse, es evidente. Y los otros días, por ejemplo, también entré a la página de Carabineros de Chile y ahí se daban toda una serie de instrucciones de cómo hacer esa defensa domiciliaria o esa protección recíproca con vecinos, prendiendo luces, bueno, una serie de consejos que serían de mucha utilidad, porque, repito, el tema de la inseguridad es tan grave que no lo podemos confiar exclusivamente ni a las autoridades policiales, ni a las judiciales, ni al Estado, sino todos tenemos que ocuparnos de ese tema, sin perjuicio también de no perder de vista todas las situaciones de exclusión, de miseria extrema y demás, pero bueno, todo eso, revertir ese proceso socioeconómico va a llevar mucho tiempo. Y lo que nosotros estamos postulando es que tiene que haber medidas de corte inmediato, de efecto inmediato. ¿Por qué? Porque cuando uno es víctima de un delito, bueno, no puede esperar y no quiere que vuelva a ocurrir, entonces no se puede esperar, digamos así, el cambio socioeconómico de la comunidad para que uno sea protegido, ¿no? Los funcionarios provinciales están casi toda la semana en Santa Fe, nos ven en Santa Fe. Usted lo tiene, bueno, enfrente a Wiener, a Superti. ¿Qué les diría? ¿Qué medidas hay que tomar ya, aquí y ahora, digamos? Continuar o empezar una gran coordinación entre el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué razón? Porque también la legislatura nos está debiendo leyes muy importantes que favorecen el adecuado funcionamiento del Poder Judicial y todos los temas de seguridad. Es decir, nosotros necesitamos una coordinación de los 3 poderes, ni qué decir del Poder Legislativo, habida cuenta que está partido por la mitad desde el punto de vista político. Entonces nosotros, la comunidad, necesita que se pongan de acuerdo esos 4 segmentos. Es decir, y el Poder Legislativo dividido por 2, diputados socialistas, y digámoslo con toda la letra, y senadores justicialistas. Claro, además los socialistas comparten diputados con los aliados que no siempre piensan lo mismo que los socialistas, ¿no? Bueno, pero el mensaje a los políticos, a la clase política es no se puede esperar más en estos tiempos, la gente no quiere esperar más, no quiere padecer más y hay que darle satisfacciones rápidamente. Y se pueden conseguir esas soluciones en lo inmediato. La Corte en ese sentido está predispuesta, el ministro de Justicia, el doctor Superti, que es nosotros lo consultamos con un excelente funcionario de los mejores de la administración Wiener, pero bueno, pero también si actúan cada uno solo como un jugador de tenis, estamos en problemas. Doctor, 2 preguntas así con respuestas cortitas. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad de que bueno ya el narcotráfico está operando directamente desde la Argentina? Y de acuerdo a su experiencia en Rosario, digamos, ¿no? En el trato con los abogados, con los familiares. Sí, la experiencia es que la droga está tremendamente instalada y que requeriría el mismo tratamiento así de una comunidad global, ¿no es cierto?, dispuesta a enfrentarlo. Y acá las reservas están intactas, me parece, en esta comunidad, de manera que esa batalla debe ser librada y creo que con grandes posibilidades de éxito. Y sobre todo en ese sentido es muy importante la prédica del periodismo, porque realmente uno ve que llevan adelante esa bandera y no así el resto de la comunidad, que o permanece callada o permanece en silencio o con miedo o con no sé qué. Y la última para, bueno, aflojar un poco temas tan duros que hemos tratado. ¿Qué le fue más difícil? ¿Normalizar Rosario Central? Porque usted fue el hacedor de que la cosa ahora esté tan bien, o hacer que cambie la justicia en la provincia. Esto último.
Es más difícil. Es más difícil porque se trata de cambiar paradigmas culturales, cambiar mentalidades. En cambio, allá en Central, que no me atribuyo nada personalmente, sino que fue una obra de los 3 interventores y de un grupo de colegas y de amigos muy firmes en sus posiciones. Allá en Central teníamos de alguna forma la suma de poder público, claro, de manera que no teníamos que responderle a nadie, ni a los acreedores que no respondimos, ni a la barra brava y a los socios, siempre y cuando pidieran lo que correspondiera. Le agradezco mucho haber estado en el programa. Gracias, doctor, por invitarme. Hacemos el último corte, breves conclusiones y cerramos el programa. Hace minutitos cortaba un diálogo telefónico con el senador Carlos Reutemann, quien se había comprometido a aparecer en este programa, pero bueno, los políticos están, ustedes lo habrán visto, para el 2009 falta una eternidad, para el 2011 es otra galaxia. Yo les digo, candidato a senador por el Partido Justicialista en el año próximo, Reutemann, renueva banca. Candidato a senador por el socialismo, Rubén Giustiniani, renueva banca. En el 2011, anote estos nombres. Mauricio Macri, 2011 se elige presidente. Hermes Wiener, el gran signo de interrogación. Ustedes saben que, no lo deben conocer, lo escribí el domingo en la columna, estuvo Domingo Cavallo la semana pasada en la Galería Jardín en Capital Federal haciendo una conferencia para empresarios que ponen mucho dinero y dijo, creo que el próximo presidente se llama Hermes Wiener, Domingo Cavallo. Y el otro es Carlos Reutemann. De estos 3, me parece, y agréguenle Felipe Solá, va a salir el futuro presidente porque el kirchnerismo se cae a pedazos, no encuentra un delfín, quiere tenerlo a Reutemann, por eso Kirchner lo lleva a Olivos y se saca la foto. Esto es información en un programa de análisis político, pero que también tenemos nuestras fuentes y nos equivocamos muy poco. Lo de Usandizaga, candidato para el 2011, que dijo no, nunca más, nunca digas nunca, vamos a esperarlo, está todo grabado. Y termino con esto. Estoy leyendo, me lo compré, por eso no lo traje, porque por una cuestión de galantería, Rafael Bielsa debería haberme regalado el libro. Un libro de cuentos de fútbol que escribió. Escribe muy bien Rafael estas cosas. ¿Qué cosa la de Bielsa? Sacó 650.000 votos en las últimas elecciones, se fue de la provincia de Santa Fe, no apareció nunca más y se dedicó a escribir un libro de cuentos. Rarísimo, ¿no? Bueno, se terminó el programa. Volvemos en 7 días. Esperemos que les haya interesado, que las hayan pasado muy bien, igual que nosotros. Nos volvemos entonces a encontrar el próximo lunes. Chao.